demoramos un poco. Ya vamos a dar inicio, vamos a esperar a la ministra unos segundos. Por favor. Agradecemos de manera muy especial a mis compañeras y compañeros diputados que nos hicieron el favor de acompañarnos, diputados federales, la diputada local, Connie Rueda, el diputado Horacio Sosa, Carol Altamirano, Noé Doroteo, Daniel Gutiérrez. Ahorita que se incorpore la maestra Leña, que vamos a presentar a los ponentes. Fíjense que el día de hoy el diputado Gerardo Fernández Noroña tuvo que cancelar su llegada derivado de que tenía COVID y ya no pudo viajar. Pero nos mandó un video que ahorita lo vamos a presentar porque nos pide manda un saludo. Bueno, y saludo pues con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida al Foro Nacional de la Tercera Circunscripción Justicia para Todos, Reforma al Poder Judicial, una deuda histórica. Agradezco la presencia y participación de la maestra Lenia Batres Guadarrama, la ministra del Pueblo, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la diputada federal María Guadalupe Chavira de la Rosa, una gran amiga también y aliada de las mujeres, al diputado federal Juan Hugo de la Rosa, también un gran compañero y amigo de muchos años, y al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Muchas gracias y bienvenidos sean todas y todos. A ustedes, compañeras y compañeros que hoy se destinaron este momento para poder estar presentes en esta ponencia, autoridades municipales que nos acompañan, barras de abogados, docentes, organizaciones sociales que nos acompañan. Asimismo, agradezco a la maestra Rocío Martínez Elmes, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por su disposición y colaboración para poder realizar este foro en este digno e importante espacio. Este foro es un esfuerzo que realizamos para que haya claridad de lo que trata la reforma al Poder Judicial, que todas las personas sepamos qué es lo que se está proponiendo y principalmente las mujeres con quien el Estado tiene una deuda histórica. También saludo a las compañeras que hoy se dieron cita, víctimas precisamente de la negación a la justicia. La reforma pretende la implementación de la elección libre, secreta y universal mediante la elección popular de personas ministras, juezas de distrito, magistradas de circuito, magistradas de Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, juezas y magistradas de los poderes judiciales locales en todo el país. La legitimidad social de la justicia en México está rota desde hace décadas, pero quizás nunca había estado en peor situación que ahora. Si preguntamos al pueblo mexicano lo que se ha hecho, dirán que tenemos una justicia elitista,
que tuerce las leyes para privilegiar a los que tienen frente a los que no tienen. Una justicia que violenta a las mujeres, que castiga la pobreza, pero que no toca a la delincuencia, que castiga a las mujeres que viven y han vivido violencia y premia a los violentadores. Tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, defensora de las élites y de los violentadores, protectora de los intereses de la oligarquía, de los potentados y de los poderosos. Hablemos de los privilegios del Poder Judicial Federal, empezando por los sueldos superiores al presidente de la República y beneficios económicos que actualmente superan los 7 millones de pesos. Y como ejemplo de prestaciones, puedo destacar el fondo para comer en restaurantes de lujo, vehículos blindados, pensiones vitalicias que pueden heredar a sus hijas e hijos. Y yo les pregunto, ¿cuántas y cuántos de ustedes tienen como ingreso anual lo equivalente a esta cantidad y acceso a este tipo de prestaciones? Alce la mano alguien que gane alrededor de 7 millones anuales. ¿Quién compra o quién tiene 2 camionetas blindadas a su disposición? Nadie. Lo cual es grave de todo esto es que lo grave de esto es que todos esos recursos salen de aquí, salen de nosotros, salen del pueblo. El Poder Judicial local se reduce a salarios mal pagados, porque vamos a lo local, en Oaxaca hay graves problemas. Los jueces están mal pagados, no hay personal que esté en los juzgados, pero el colmo es que ni para las copias hay. Cuando las copias se tienen que pagar, salen del juez, salen del secretario o salen de los abogados. Y eso es bastante, importante para que haya una administración de justicia. No la va a haber si ni siquiera recursos tenemos. Como reflexionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué debe de haber un grupo privilegiado que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, hablamos de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16,000 pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir tan altas cantidades, tantos beneficios y en tan poco tiempo? Y a decir de la justicia, porque para colmo, tampoco se hace bien el trabajo, porque o tarda mucho en resolver los asuntos o se resuelven con base en intereses particulares y poco transparentes. ¿Dónde queda la justicia para las mujeres en un país donde la justicia tiene precio y casi nunca actúa a favor de las mujeres? Ni hablar de las fiscalías, en las que también se requiere que se abarquen por las reformas. Ahí es donde inicia la corrupción, ahí inicia el desgaste, la lucha, las violencias contra las mujeres. Desde las fiscalías empieza la corrupción y la negligencia. Hay carpetas de investigación mal integradas, carpetas en las que no hay avances. Desde ahí se obstaculiza la justicia. Y ahí también inicia uno como víctima y termina uno en otro rango. Se nos voltea la justicia. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023, el estado de Oaxaca fue una de las entidades federativas que reportó mayor cantidad de carpetas iniciadas o conocidas por la Fiscalía del Estado. No obstante, existe un gran número de rezago en estas carpetas iniciadas.
pues de las 43.673 averiguaciones previas o carpetas de investigación en materia penal, 73.580 asuntos fueron reportados como pendientes por concluir. Es importante que las fiscalías también pasen por un proceso de reforma. Es urgente. Por otro lado, hablemos del nepotismo. Como cultura en el Poder Judicial de la Federación, es una constante. Y como lo ha preguntado en algunas ocasiones la ministra Lenia Batres en otros foros, en el Poder Judicial de la Federación los cargos se consiguen por mérito o por nepotismo. Un estudio elaborado en 2016 por Felipe Borrego Estrada, entonces consejero del Consejo de la Judicatura Federal, indicó que 48.6% de los juzgadores habían contratado a algún familiar. Además, indicó que 455 jueces y magistrados contrataban a esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados, abuelas y hasta las suegras. Mientras 7.148 servidores públicos de 31 circuitos compartían espacio laboral con algún familiar. Asimismo, un estudio realizado en 2022 por el Consejo de la Judicatura Federal arrojó que hasta 65 miembros de una familia trabajaban en el Poder Judicial. El 23.8% tienen más de 4 parientes, 49% tienen 2. Es imperante desarticular el nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación. Existen graves problemas de nepotismo y favoritismo en el Poder Judicial, y no solo ahí, en todas las instituciones de administración y procuración e impartición de justicia. El nepotismo, además del saqueo de recursos públicos directa, ¿cómo nos va a beneficiar? Hasta que la dignidad, la igualdad y la justicia se vuelvan costumbre. Seguimos todas y todos en pie de lucha. Muchas gracias. A continuación, me permito presentar a nuestra primera participante de este foro, nuestra querida amiga, la ministra Lenia Batres, la ministra del Pueblo, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y maestra en Estudios de la Ciudad y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cursó 11 diplomados y cursos en materia de derechos urbanísticos, derecho electoral, derecho parlamentario, ciencia política y seguridad pública. Diputada federal en la 67ª legislatura del Congreso de la Unión de 1997 al 2000. Y en la Cámara de Diputados, secretaria técnica de la Comisión del Distrito Federal de 2006 al 2009. Y asesora de la Comisión de Vivienda del 2012 al 2015. En el Gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México, directora general jurídica y del Buen Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc del 2000 al 2002, asesora de la Jefatura de Gobierno del 2003 al 2004, directora general de Regulación al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 2004 al 2006. Asesora de la Jefatura Delegacional de Tlalpan del 2015 al 2018. Directora General de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídicos Normativos de la Autoridad del Espacio Público en el 2018 y asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 2018 al 2021.
En el Gobierno Federal, consejera adjunta en Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En la licenciatura en Derecho de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, del 2006 al 2019, impartió las asignaturas Conceptos Jurídicos Fundamentales, Teorías del Estado, Teoría del Derecho, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional 1 y Derecho Constitucional 12. En las licenciaturas en Ciencia Política y Administración Urbana y de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del 2015 al 2018, impartió las asignaturas Marco Jurídico de la Administración Pública y Régimen Jurídico del Distrito Federal. Es autora de 4 artículos académicos y coautora de 6 libros. Ha presentado 14 ponencias sobre el derecho de la ciudad y derecho urbanístico en instituciones académicas de México, Argentina y España. Premio Mexicano de Sociología 2017-2018, categoría Profesionistas Vicente Lombardo Toledano. Segundo lugar en el trabajo La gentrificación en la Ciudad de México, una propuesta conceptual, otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología SC el 27 de octubre del 2018. Bienvenida, ministra. Bueno, aquí ya se integraron nuestros compañeros diputados federales, Daniel Gutiérrez, Carol Altamirano y nuestro compañero y amigo Noé Doroteo, diputado local. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un enorme gusto estar en esta universidad, estar en este auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Le agradezco a la diputada Elisa Arroyo la invitación. Saludo a la diputada Lupita Chavira, al diputado Juan Hugo de la Rosa, al doctor Jaime Cárdenas, a los diputados amigos aquí presentes, diputadas y diputados, a los colegas, abogadas, abogados, a las víctimas que se encuentran aquí en este auditorio, a esta comunidad aquí presente, les saludo con mucho cariño. Quisiera comentarles que hace más de un mes fuimos convocados específicamente ministras, ministros, aunque también legisladoras, legisladores y una amplia cantidad de académicos y personas vinculadas con el tema de la justicia para debatir en el marco de la aprobación de la reforma al Poder Judicial sobre 2 preguntas fundamentalmente. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Y a partir de estos días, pues hemos estado acudiendo a diferentes estados de la República, en conferencias, foros, en asambleas, y hemos estado tratando sobre todo de ayudar a que se conozca qué cosa es el Poder Judicial de la Federación, porque pues tenemos una falta de vinculación con el Poder Judicial. Conocemos mucho más lo que hace el Poder Legislativo, quiénes son diputadas, diputados, senadores, qué cosas aprueban. Conocemos lo que hace el presidente, sus secretarios de Estado, que es el Poder Ejecutivo, pero poco se conoce, y cuando se conoce desafortunadamente sobre sentencias que llegan a ser lacerantes respecto de lo que hace el Poder Judicial. Por eso es que pues traemos aquí esta información que hemos estado recopilando y se las queremos mostrar, porque creo que
es parte de esta importantísima, histórica decisión que se va a tomar respecto de una reforma del Poder Judicial en nuestro país. ¿Qué Poder Judicial tenemos? Por favor, si nos ayudan pasando las láminas. Adelante, por favor. Hay encuestas que se hacen cada año en América Latina, en México, sobre lo que pensamos los mexicanos. El 82% en 2020 manifestaba que es injusto el acceso a la justicia. El 73% de mexicanas y mexicanos sentía que no hay un acceso igual de todas las personas ante la ley. Adelante, por favor. El 39% tenía algo o mucha desconfianza en los jueces. En esta otra encuesta de 2023, el 66% consideraba que los jueces son corruptos. Adelante, por favor. Y este es el proyecto de justicia mundial que cada año da cuenta del estado, de la situación del Estado de Derecho en 142 países. El año pasado puso a México en el lugar 116, o sea, bastante abajo. Pero vean ustedes, aquí pueden notar que en algunos rubros está casi hasta el final, como en el de la efectividad de la investigación penal, sobre el trato discriminatorio y desigual, sobre el acceso a la justicia en los tribunales civiles. En todos estos rubros estamos casi hasta el final. Adelante, por favor. Y nosotros pues hemos opinado que tenemos en México, si le podemos poner algunos adjetivos, pues tenemos una justicia muy cara. Solamente tienen acceso a un juez quien puede contratar un abogado o puede hacer filas a veces interminables en las defensorías de oficio, y por lo tanto pues es elitista el acceso a esa justicia, es desgastante, en muchas ocasiones es humillante por las resoluciones que toma, es lenta, es inaccesible para mucha gente. Simplemente no hay posibilidad de acudir ante un juez, llevar su problema, porque justamente no se tiene dinero. En muchas ocasiones, o casi siempre, es inentendible. Pareciera que se redactan las resoluciones para que nadie las entienda. Suele ser clasista, suele ser sexista, tiene un sesgo racista, y en general observamos corrupción y mucha parcialidad en la justicia mexicana. Y esto pues se debe a las propias características del Poder Judicial. Es oneroso, es decir, es costoso, es elitista por la composición de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, pero sobre todo por el tipo de resolución que se tiene. Invade constantemente las facultades de los otros poderes, suele ser insensible a los problemas que se le someten a su consideración y en muchas ocasiones es abusivo. Adelante, por favor. Decimos que es oneroso, que es costoso, porque, adelante, nos está costando al año más de 78,000 millones de pesos, nada más el Poder Judicial de la Federación. Ahí pueden ver ustedes que tan solo la Suprema Corte este año cuesta 5,787 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura Federal, incluyendo a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados del circuito, a los tribunales colegiados de alzada, nos está costando 68,917 millones de pesos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos cuesta 3,622 millones de pesos. Adelante. ¿A qué equivale esto? Pues equivale a 6 secretarías de Estado y los tribunales agrarios. Entre esas secretarías, pues una de las secretarías consentidas suele ser pues la que administra los dineros, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, por favor. Y pues si nosotros comparamos tan solo la Suprema Corte frente a lo que cuestan
otros tribunales constitucionales o supremos de otros lugares del mundo, pues aquí podemos ver este estudio que se hizo por un conjunto de académicos en 2009, que nos decía que ese año que costó la Suprema Corte 3.224 millones de pesos, la Corte Suprema de Estados Unidos costó el 37% de lo que nos costó a nosotros la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional de España el 13%, la Corte Suprema de Canadá el 15%, el Tribunal Constitucional de Alemania el 14%, y dos cortes de América Latina, la Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de Perú, costaron ese año el 3% de lo que nos costó a nosotros la Suprema Corte. Adelante, por favor. Esta es la proporción, nada más en barritas, para que puedan observar pues, simplemente las enormes diferencias. Adelante, por favor. Y ello tiene que ver con que el Poder Judicial de la Federación tiene el costo de nómina más alto que hay en nuestro país, respecto de todos los estados del país y de los demás poderes. No hay salarios del tamaño que tiene el Poder Judicial en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Solamente para mostrar, o como muestra, pues del costo de un ministro, como mencionaba la diputada Liz, está costando al año un ministro, una ministra, 7.141.227 pesos, frente a lo que debería costar, porque ese es el tope que dice el artículo 127 de nuestra Constitución, que es el salario máximo que puede tener una persona servidora pública, que es de 2.730.088 pesos, que es lo que cobra el presidente de la República. Y ustedes pueden ver ahí cada parte, 3 barritas. La morada es el sueldo, la color lila pues son las prestaciones, y la morada clarito son las prestaciones adicionales. Y vean ustedes, en el caso de los ministros, ese es el monto mayor que implican sus remuneraciones, frente a lo que en el caso del presidente de la República, pues es su sueldo, como debería ser, pues el monto que ocupa la mayor parte de las remuneraciones. Adelante, por favor. Aquí pueden observar pues, los conceptos que incluye el sueldo neto anual de un ministro y del presidente. En el caso del ministro, 2.483.000 pesos y cachito. En el caso del presidente, más de 1.590.000 pesos. Ahí se empieza a abrir la diferencia. Y pues son los conceptos básicos de un sueldo. El sueldo base, la compensación y prestación de previsión social. Adelante, por favor. En el caso de las prestaciones, aquí empiezan ya a diferenciarse los conceptos. Y aquí pueden ver ustedes los que indican la mayor diferencia, pues son los seguros privados que recibe un ministro, el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, además de un pago por riesgo de 416.000 pesos. Adelante, por favor. Y este que es el concepto, los conceptos que incluyen las prestaciones adicionales anuales, pues ahí pueden notar que hay desde gastos funerarios, apoyo en comedor, anteojos, alimentación, que se percibe más de 1 millón de pesos por encima del sueldo para los ministros y ministras, gasolina, celular, pues son gastos quizá más operativos, y medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores. Y vean ahí la enorme diferencia, bueno, además de capacitación y becas, que puede llegar a 360.140 pesos que puede gastar un ministro o una ministra del propio erario público. Adelante, por favor. En términos de proporciones, pues así se puede observar esta comparación entre las remuneraciones, nada más en lo que reciben en efectivo,
los jueces de altos tribunales en el mundo. Aquí por eso dice 314,000 pesos, si mal no recuerdo, porque como ustedes yo tampoco alcanzo a ver. Y bueno, nada más para que vean la diferencia con las barritas. Adelante, por favor. Aquí tiene un referente pues más proporcional estas cantidades. Las comparamos con el número de salarios mínimos, nada más para que se note las brechas salariales tan grandes en nuestro país. Un ministro mexicano el año pasado, 2023, costó 51 salarios mínimos mexicanos. Un ministro, su equivalente en Brasil, 31 salarios mínimos brasileños, el chileno 19, el estadounidense 15, el español 11, el canadiense 10 y el del Reino Unido 9 salarios mínimos de ese país. Vean ustedes, en algunos casos pues las distancias son menos desiguales que en nuestro país. Adelante, por favor. Y aquí podemos ver otro gasto también muy grande que tiene el Poder Judicial, que son esta creación de fideicomisos. Actualmente tiene 14 fideicomisos que suman un saldo al 30 de marzo pasado de 23,276 millones de pesos y fracción. Como ustedes saben, en diciembre del año pasado, el Congreso de la Unión votó y dispuso en su presupuesto que 13 de estos 14 fideicomisos fueran reintegrados a la Federación para cubrir los daños que ocasionó al huracán, a la población de Guerrero por el huracán Otis, y simplemente el Poder Judicial se dio un amparo a sí mismo para no reintegrar estos recursos. Y vean, aquí hay pues algunos nombres del destino supuesto de los fideicomisos, porque ahorita comentamos sobre este destino. Pensiones complementarias a mandos superiores es un fideicomiso. Otro se llama remanentes presupuestales, es decir, que guarda sobrantes del presupuesto al año en lugar de cumplir lo que dice la ley, que tiene que devolverlos a la tesorería, pues no los devuelve. Hay otro fideicomiso para pensiones complementarias a magistrados y jueces jubilados, otro que se refiere a gastos de mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces. Y hay otro fideicomiso aquí, el número 12, que se llama Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias. Si regresamos al anterior, por favor. De sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas. Vean ustedes ahí, este fideicomiso sui generis, porque se crea de lo que se deposita de sentencias que ganan grupos sociales, en lugar de pagárseles al grupo que ganó, por ejemplo, en una afectación con la contaminación de un área, que podría ser ese el motivo, o por alguna afectación que ha recibido un grupo de ejidatarios, un grupo de trabajadores, o un grupo de vecinos, un grupo social determinado. Como nada más se presentan personas integrantes de ese grupo, entonces cuando se paga o se cubre el costo del daño generado por quien perdió el juicio, tiene que depositarse en ese fideicomiso, y lo que hace el Poder Judicial es pagarle solo a quien interpuso el juicio. Lo demás lo guarda en este fideicomiso por si algún día llega otra persona de ese mismo grupo de personas afectadas, se interpone una demanda, la ganan de un juez y esa sentencia queda firme, entonces habrá recursos con los cuales pagarle, cuando desde el principio podría estar convocando al grupo afectado para pagar esta compensación o daño respectivo. Por cierto que ninguno de los poderes tiene que pagar sus obligaciones con fideicomisos, porque se ha creído
que son formas de asegurar los recursos. La forma de asegurar los recursos son los presupuestos. En realidad, estos fideicomisos son formas oscuras de guardar dineros, que por cierto, incluso con las propias finalidades que ahí dice, no se han ocupado en los últimos 10 años. Estos fideicomisos solamente incrementan su monto, no lo disminuyen, es decir, viene cumpliendo sus obligaciones el Poder Judicial con el presupuesto, no con estos fideicomisos que no sabemos cómo se administran, porque son fideicomisos de carácter privado que no son autónomos. Por eso es que es la forma más oscura de administrar recursos que sí son públicos y que deberían ser auditados. Adelante, por favor. Hace 14 años, en 2009, se reformó el artículo 127 de nuestra Constitución, que dispuso que ninguna persona servidora pública podría recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. En su transitorio tercero, esta reforma permitía que quienes ocuparan ya el cargo de juez, magistrado, ministro, hasta el momento en el que había sido o que entrara en vigor la propia reforma, iba a poder seguir ganando lo que ganaba. Es decir, creó una excepción única para las personas servidoras públicas juzgadoras, que no le permitió a los otros poderes, pero solamente para quienes ya ocuparan el cargo. Y esto lo hizo porque no quiso reformar el Congreso de la Unión, los congresos de los estados que ratifican estas reformas, no quiso reformar el artículo 94 de nuestra Constitución, que textualmente dice que a las personas juzgadoras no podrá disminuírsele su remuneración durante sus funciones o el ejercicio de sus funciones. Entonces no se quiso reformar este artículo y se les dejó o se les permitió que siguieran cobrando lo mismo. Sin embargo, estaban obligados ya quienes ingresaran al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2010 a cobrar sobre el límite constitucional, porque eso dice es el transitorio. Sin embargo, fíjense que a la fecha ya solamente queda un ministro que ingresó antes de 2010, no hay ninguna persona del Consejo de la Judicatura Federal que haya ingresado antes de 2010, no hay ninguna persona, ninguno de los titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hayan ingresado antes de 2010, y más de la mitad de los jueces y magistrados ingresaron después de 2010, es decir, ya la mayoría debería estar cobrando sobre el límite constitucional, y a la fecha se ha resistido el Poder Judicial, y absolutamente todos los jueces, todos los magistrados, todos los ministros, con excepción de una servidora, debo decirlo, están cobrando más que lo que indica nuestra Constitución. Es decir, están percibiendo salarios o remuneraciones inconstitucionales. Adelante, por favor. Aquí pueden ustedes notar esta cantidad. 2.559 servidores públicos están incumpliendo este artículo 127. 182 son parte de organismos constitucionales autónomos, fundamentalmente el INE, donde tampoco debería haber nadie por el contenido constitucional que debería estar cobrando eso. Y en total son 2.377 personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incumplen ganando más que lo que gana el presidente de la República. Adelante, por favor. Aquí pueden ustedes ver cómo se ha venido moviendo el salario del presidente y cómo se movió el salario de los ministros.
Vean ustedes, cuando entra en vigor esta reforma en 2009, al año siguiente, en enero, se sube más de 100,000 pesos el salario del propio presidente y pasa de 152,000 a 253,000 pesos. Es decir, el tope que entra en vigor es altísimo. Bueno, ni así el Poder Judicial hizo un esfuerzo en acercarse, porque en lugar de bajar su salario, lo subió más y lo siguió subiendo hasta el 2019, cuando llega a 388,000 pesos la remuneración de un ministro. Vean, es nada más, insisto, en efectivo, lo que se cobra en efectivo, sin considerar prestaciones ni prestaciones adicionales. En 2019 recibe una presión fuerte porque el presidente baja su remuneración a 138,000 pesos, baja la remuneración de los ministros, pero ni así se acerca al máximo que llegó el salario del presidente de la República. Pero además ha vuelto a subir, y ahorita el año pasado estaba en 314,000 pesos frente a 155,000. Insisto, solo lo que se recibe en efectivo de remuneración. Adelante, por favor. Aquí en este cuadrito pueden ustedes ver la cantidad de servidores públicos de la Suprema Corte que ganan más que ese límite constitucional. Son 241 funcionarios, del Tribunal Electoral 189, del Consejo de la Judicatura Federal, que incluye a jueces y magistrados, 1947, en total 2,377 personas servidoras públicas, que fíjense, aquí hicimos este pequeño ejercicio. Si ganaran lo mismo que el presidente, ya no digamos menos, sino exactamente lo mismo, pues estarían sobrando al año 2,167 millones de pesos. Si eso lo multiplicáramos por 14 años que se ha incumplido esta obligación, pues tendríamos más de 30,000 millones de pesos liberados, que podrían haberse ocupado en infraestructura que necesita nuestro país, o en solventar derechos sociales que tanto requiere la población mexicana. Adelante, por favor. Hablamos también de elitismo, sesgos elitistas o clasistas. Adelante, por favor. En el Poder Judicial es muy difícil sistematizar las sentencias. Por eso lo que hicimos aquí fue una exploración de las tesis, que son los criterios que tiene el Poder Judicial de la Federación, pues aglutinan los propios criterios de las sentencias a través de las tesis aisladas o tesis de jurisprudencia que emiten los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia. Y vean ustedes aquí, buscamos y encontramos 258,000 tesis vigentes. Es una cantidad inmensa. Pues de esa cantidad solamente hallamos 195 tesis que se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y 13 al derecho al agua, que son derechos sociales, que son parte de los principales problemas que implican o que tiene la población mexicana. Frente a ellos, vean ustedes, adelante por favor, buscamos sobre algunos temas que tienen relación con los derechos corporativos o empresariales, y vean, encontramos 12,845 tesis de carácter fiscal. Tienen ahí como impuestos o equidad tributaria. En realidad son tesis que se derivan de los juicios que interpone no cualquier persona, porque en realidad pocas personas comunes y corrientes pues vamos ante un juez para no pagar impuestos. Nadie interpone un juicio para no pagar el IVA o para no pagar el impuesto sobre la renta, que son impuestos que se nos descuentan casi automáticamente. En realidad, quien interpone estos juicios suelen ser empresas que no les gusta pagar impuestos.
interponen juicios buscando que se declaren algunos criterios inconstitucionales para no afectarles, y los encuentran. Miren la cantidad de tesis que tenemos protegiendo, entre comillas, esta posibilidad. También encontramos 1.387 tesis relacionadas con el derecho a la propiedad privada. No es que tenga ningún problema, el derecho a la propiedad privada efectivamente existe en nuestra Constitución. Sin embargo, pues quisimos sacar simplemente la diferencia frente a los derechos a la salud, educación, vivienda. Y sobre competencia económica hallamos 891 tesis. Fíjense que incluso las últimas tesis, los últimos criterios del Poder Judicial sobre este tema lo consideran hasta derecho humano, como si los humanos o las personas tuviéramos inherentemente la necesidad de competir o tuviéramos la posibilidad de hacerlo, y se llegan a considerar como derechos humanos, lo cual genera pues muchas digamos que perversiones a la hora de emitir sentencias, en las que se ponen, se sopesan o se ponderan derechos humanos, que ahora está de moda hacerlo. El Poder Judicial ocupa mucho metodologías que ponderan derechos humanos, y entonces hace poco más de un mes, discutíamos en la Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Control de Tabaco, y se ponderaba el derecho a la salud de la población frente al derecho a la competencia económica. Y como resulta que los dos son derechos humanos, o eso dicen unos ministros, ganó el derecho a la competencia económica, porque además en esa metodología se dice que un derecho derrota otro derecho. No sé, es una interpretación terrible de los derechos humanos, porque yo entendería, como entienden muchos juristas y constitucionalistas en México y en el mundo, que la obligación de las autoridades de un país pues es garantizar los derechos humanos de todos los derechos humanos, no unos sí y otros no, a unos sí y a otros no. Por eso de la ponderación es una verdadera perversión hasta conceptual. Adelante, por favor. Decimos también que hay sesgos racistas en las resoluciones del Poder Judicial. Adelante. Y esto lo podemos ver pues, con estos tipos de datos, son el número de personas que se encuentran en prisión de origen indígena. En 2021 eran 7.011 personas, y el 85% de estas personas manifestó en el censo del INEGI, en el censo penitenciario de ese año, que no había tenido acceso a un intérprete durante su proceso judicial. Adelante, por favor. Hablamos también de sesgos sexistas. Adelante. Por ejemplo, podemos ver el mismo dato, nada más que actualizado a 2024, y aquí lo dividimos entre las personas que se encuentran en proceso, las personas que ya tienen sentencia, mujeres y hombres, son también las personas indígenas que se encuentran en prisión. Y miren ustedes la cantidad de hombres, 7.624 frente a 292 mujeres. Son muchísimo menos mujeres, ¿verdad? Pues no se entiende por qué el porcentaje de mujeres que no han tenido sentencia es 10 o 11% mayor que el de hombres. Son mucho más hombres, pero mucho más mujeres que no han obtenido sentencia. O sea, es más fácil que un hombre se le resuelva su juicio más rápido que a una mujer. Adelante, por favor. Y eso se confirma pues en la población penitenciaria general, donde se repite el mismo dato de mujeres en prisión preventiva, es decir, en proceso, que son 48.8% frente al número de hombres que se encuentran en proceso, que es 38.5%.
Es un poquito distinto que en el de la población indígena, pero la diferencia es prácticamente la misma, cuando también en la población penitenciaria general son mucho menos mujeres que requieren una sentencia. Adelante, por favor. Y también observamos pues estos sesgos sexistas en la conformación de los órganos del Poder Judicial. Desde 2021, la Constitución obliga a que los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos autónomos se compongan paritariamente, es decir, la mitad de hombres y la mitad de mujeres. El Poder Legislativo ya lo cumple, tiene la mitad de diputadas, la mitad de diputados, el Poder Judicial también, ya lo están cumpliendo también los poderes legislativos de los estados. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, el 37% de juezas y jueces son mujeres. Adelante, por favor. El 23.6% del total de los 855 magistrados y magistradas actuales son mujeres. Adelante, por favor. Y en los órganos superiores, pues sí se cumple mucho más, pues son más chiquitos, 6 ministros, 5 ministras en el caso de la Suprema Corte. Adelante. 3 magistrados, 2 magistradas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante. Y 3 consejeros y 4 consejeras en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el único órgano que tiene un poquito más del 50%. Adelante, por favor. Hablamos de actitudes abusivas o del ejercicio de algunos abusos en el Poder Judicial. Adelante. Pues el más escandaloso pues es este del muy fuerte nepotismo que se ha venido denunciando desde hace más de 10 años. En 2018, un consejero de la Judicatura Federal, como documentaba ya la diputada Liz, pues daba a conocer estos datos. Encontró 455 jueces que contrataron directamente un familiar y más de 7,000 personas servidoras públicas de 31 de los 32 circuitos judiciales. Cada estado de la República es un circuito judicial que tenían alguna relación o que compartían el espacio laboral con algún familiar. Adelante, por favor. Y este es ya el estudio oficial del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer en 2022, que es la primera vez que se toman medidas contra el nepotismo. Y vean ustedes estos datos que también mencionaba ya la diputada. 49% de las personas servidoras públicas del Poder Judicial reportaban tener al menos 2 familiares en el propio Poder Judicial y el 23.8% más de 4 familiares, y se encontró a una sola familia de 65 integrantes que forman parte del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. En la Ciudad de México es donde se ha concentrado más este tema del nepotismo del Poder Judicial de la Federación. En 2022 había 2,877 funcionarios judiciales de la Ciudad de México que reportaban tener al menos un familiar trabajando en el propio Poder Judicial de la Ciudad de la Federación en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Hablamos también de impunidad, adelante. Diariamente pues se da cuenta en los medios de información, en la conferencia de la Presidencia de la República, de diferentes casos famosos de impunidad. Por ejemplo, pues capos liberados o funcionarios que se les libera, o que pues ahí está, en estos días estaba por consumarse la liberación del ex gobernador del estado de Puebla, que estaba, ya salió, ya le marcaron una fianza, ¿no?, de 100,000 pesos, ¿no? Pero en cuanto la paguen van a poder estar cumpliendo su sentencia desde su casa. Bueno, son temas de impunidad cotidiana. El presidente comentaba el otro día
de empresas a las que había denunciado la Procuraduría Fiscal penalmente porque son evasoras de impuestos, y el Poder Judicial ni siquiera había dictado la admisión de esos casos y daba una lista como de 15 empresas. Bueno, son temas de impunidad. Aquí mencionamos uno que es un caso pues que es muy impactante, que es el número de investigaciones que no se convierte en procesos judiciales. En 2022 se abrieron más de 2 millones de carpetas de investigación en los ministerios públicos de todo el país, tanto locales como federal, y de esos casos solamente el 4.7% se vinculó a proceso. En el caso de los feminicidios, la impunidad es un poco menor, pero también es altísima, 88.6%, y se dice con razón que el responsable principal de esta impunidad pues es el Ministerio Público, y yo creo que es cierto. Sin embargo, los jueces penales pues también son corresponsables, sobre todo cuando ponen extremados requisitos. En algunos casos dictan el auto de vinculación a proceso, o lo dejan de dictar porque falta algún dato muy específico que incluso podría haberle preguntado a la propia fiscalía responsable, pero no lo hace, y desechan cotidianamente los casos. Entonces, por eso es que pues sí es un tema también del propio Poder Judicial. Adelante, por favor. Y hay impunidad también cuando no se sanciona a los jueces. Vean ustedes esta curva, pues no tiene ningún sentido. Es el número de procedimientos que se abren desde 2010 respecto de la conducta o para sancionar a jueces, magistrados y a funcionarios del Poder Judicial. Y vean cómo pasa de un año de 1.308 procedimientos abiertos, al año siguiente sube a 2.300 y al que sigue baja a 1.500, y así va. Y vean ustedes que en 2019 llega a 2.977 procedimientos abiertos. Sin embargo, al año siguiente baja a 291. Y el caso más grave lo podemos encontrar en 2023, que es el año en el que se han presentado la mayor cantidad de quejas que ha recibido el Consejo de la Judicatura Federal desde su creación en 1995, que fueron cerca de 10,000 quejas. Y vean ustedes, el año pasado solamente se abrieron 14 procedimientos de sanción. Adelante, por favor. Hablamos también de la lentitud. Quien haya vivido ya un proceso o un juicio penal, civil o de cualquier otra índole, pues sabe que pueden llegar a ser larguísimos. Laboral, no se diga, llegan a tardarse 5 o 10 años un juicio laboral. Bueno, pues se dice que el Poder Judicial de la Federación es más rápido en sus procedimientos, pero vean ustedes, tan solo en la Suprema Corte de Justicia, el tiempo promedio que se tarda en resolver un amparo de revisión en materia administrativa, que es el juicio que más se aborda, que más se resuelve, el más numeroso en la Suprema Corte, está tardando 1.903 días en promedio en resolverse. Adelante, por favor. En los tribunales colegiados de circuito, el trámite que más se tarda es el incidente de reconocimiento de inocencia, que está tardándose 435 días en promedio. Adelante, por favor. En los juzgados de distrito, el trámite que más se tarda es el procedimiento de extradición, que se tarda 2.763 días en promedio en ser resuelto. Adelante. Nuestra Constitución habla, bueno, quienes tomamos clase ya no digamos de derecho, sino de civismo en las escuelas, en la secundaria sobre todo, pues sabemos que nuestra Constitución pues habla de división de poderes, de equilibrio de poderes,
y nos dice que el límite de esos poderes es la propia Constitución. Por eso se habla de supremacía constitucional. Sin embargo, lo que tenemos en nuestro país en la práctica es supremacía judicial, porque el poder judicial sí se encuentra por encima de los otros poderes y lo hace de facto porque tiene una facultad que no tienen los otros poderes, que es la de opinar, o más bien la de resolver en última instancia la interpretación de nuestra propia Constitución. Adelante, por favor. Y no solo tiene esta facultad, sino que además la rebasa constantemente. Adelante. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Hay un procedimiento que se inventó la Suprema Corte que le llama reviviscencia de normas. Cuando yo llegué a la propia Suprema Corte hace más de 6 meses, le preguntaba a los otros ministros que qué cosa era esa, porque no hay ley que mencione tal figura, ni en la ley orgánica del Poder Judicial, ni nuestra Constitución, ni la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales mencionan nada como eso de reviviscencia de normas. Y entonces se me explicaba que es lo que ahora resuelve la Suprema Corte. Antes no, vean ustedes, hasta 2007 empiezan a inventar esto de revivir normas, porque resulta que eso significa, y me explicaban que cuando se declara inconstitucional una ley, o una parte de una ley, de un artículo, o una porción normativa de un artículo, entonces en lugar de dársele al Congreso correspondiente, sea un Congreso de un Estado, sea el Congreso de la Unión, un periodo de tiempo para que legislen la materia, como ocurría antes, en lugar de eso, revive la norma anterior. Y fíjense que eso es gravísimo, porque se trata de normas que expresamente un poder legislativo ya decidió que deben quedar derogadas o abrogadas si es una ley completa, y el Poder Judicial decide revivirlas, y a eso le llama reviviscencia. Insisto, no existe esta facultad, y ahorita llevamos 17 sentencias que han revivido normas anteriores de 2019 a la fecha. Adelante, por favor. Luego tiene esto también el Poder Judicial, bueno, sobre todo en la Suprema Corte. Aquí me aboqué a mencionar algunos excesos de la Suprema Corte sobre todo. Y tenemos que la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que es la que regula las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, que son 2 de los 4 juicios constitucionales que tenemos en México. El tercero es muy famoso, que es el amparo, y el cuarto son los juicios de derechos políticos que se llevan ante el Tribunal Electoral. Pero estos 2 los resuelve la Suprema Corte, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y son los 2 únicos que permiten que se pueda declarar inconstitucional una ley completa, porque el amparo no lo permite, aunque también se ha intentado hacer o se ha hecho de facto. Pero vean ustedes, esta ley reglamentaria del artículo 105 nos dice que la Suprema Corte puede decretar por extensión la invalidez de una norma que dependa de otra que ya fue declarada inconstitucional. Y esto tiene lógica en el sistema jurídico mexicano, que es jerárquico. A las leyes le siguen en jerarquía pues los reglamentos, y a los reglamentos los acuerdos, y dependen todas de la Constitución, que se encuentra en la cúspide de la jerarquía jurídica. Bueno, resulta que la Suprema Corte no declara por extensión leyes inferiores o normas dependientes, como dice esta ley reglamentaria,
sino artículos que vienen al lado, e incluso que pueden no tener absolutamente nada que ver con los temas a debate, con los temas impugnados, o incluso ha declarado por extensión leyes completas inconstitucionales, es decir, que declara oficiosamente la invalidez de normas jurídicas que han sido dispuestas por otro poder, por el poder legislativo, y las declara sin que nadie se lo haya solicitado, es decir, sin que exista demanda, porque no se cumple justamente el declarar por extensión solamente leyes o normas inferiores. Y vean ustedes la gran recurrencia que tenemos de esta invalidez por extensión. En los últimos años pues llevamos 79 sentencias que declaran normas inconstitucionales por extensión, y la mayoría de ellas, si no es que todas, normas de la misma jerarquía que se estaba imputando en la demanda original. Adelante, por favor. Y luego tenemos esto, esta es una cosa bastante extraña. El Poder Judicial decidió que debe decirle al Poder Legislativo o a los poderes legislativos, tanto federal como de los estados, cómo deben legislar. Y entonces, en diferentes sentencias, cuando está declarando la inconstitucionalidad, por ejemplo, de una ley, como ha declarado en materia de consulta indígena, ha impuesto en la misma sentencia algunos lineamientos, les llama parámetros, o les llama directrices, o les llama estándares, también les llega a llamar. Y ha impuesto estos estándares a los congresos y les dice: cuando legisles en el tema de consulta indígena, tienes que cumplir los siguientes lineamientos. O, por ejemplo, pues hace algunas semanas que debatíamos sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí en materia de ¿cómo se llama esta? La objeción de conciencia. En el tema de objeción de conciencia, resulta que se declararon inconstitucionales varios artículos de esa ley, no porque contravinieran la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ni siquiera porque contravenían la Constitución política del Estado de San Luis Potosí, ni la Ley General de Salud, sino porque no estaban cumpliéndose las directrices que le impuso la Suprema Corte a los poderes legislativos para legislar sobre el tema de objeción de conciencia. Y entonces tenemos que esto es gravísimo, porque resulta que estamos legislando desde el Poder Judicial, y no estamos legislando nada más, le estamos legislando respecto de las facultades de los poderes legislativos, y ponemos en el mismo rango que si fueran un artículo de la Constitución, ponemos estas directrices, porque se califican como inconstitucionales leyes que no cumplen esas directrices, cuando no son inconstitucionales, sino en todo caso simplemente se niegan a atender directrices impuestas por el Poder Judicial indebidamente, porque el Poder Judicial no tiene facultad para imponer directrices, es decir, para decirle a los congresos cómo deben legislar. Y vean ustedes la tremenda recurrencia de esta facultad autoatribuida, porque no se la da nadie al Poder Judicial. En los últimos años, 83 sentencias han determinado directrices de cómo legislar los estados y el Congreso de la Unión en 83 temas, nada más y nada menos. Adelante, por favor. Y tenemos también esta otra que ha sido pues
un abuso más famoso, que es el otorgamiento de suspensiones, en este caso en acciones de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad pues la interpone una minoría de un Congreso, y lo que tiene que hacer la Suprema Corte es determinar si una ley es o no constitucional, pero claramente la ley en la materia dice que no tiene facultad el Poder Judicial, bueno, en este caso la Suprema Corte, para otorgar suspensiones en materia de acción de inconstitucionalidad. Es decir, aquí se ha contravenido una ley que prohíbe expresamente el otorgamiento de suspensiones. Y ahorita llevamos 3 suspensiones en acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas, pues digo que muy famosa porque tuvo que ver con la reforma electoral que se intentó, o más bien que aprobó el Congreso de la Unión, y que de inmediato emitió una suspensión la Suprema Corte. Después, meses después, la declaró inconstitucional, pero simplemente ni siquiera la dejó vivir. Y por cierto que ahí también declaró la reviviscencia de la normativa ya derogada. Adelante, por favor. Y bueno, esto es un poquito más complicado, pues es un favorito, digamos que un motivo favorito que ahorita tiene la Suprema Corte para declarar leyes inconstitucionales, pues las invalida por vicios al proceso legislativo, eso dice. Y cuando uno se asoma a ver, resulta que no tiene nada que ver con ningún vicio del proceso legislativo, porque de 78 sentencias que han invalidado leyes por esta razón en los últimos 5 años, 4 nada más se refieren a violaciones a la normativa que se dieron a sí mismos diferentes congresos, o esos 4 congresos de los estados o el Congreso de la Unión. En 11 casos se determinaron inconstitucionales leyes por no cumplir algo que la Corte denominó democracia deliberativa, porque inventó esa categoría. Un día en una jurisprudencia se determinó que los congresos deberían cumplir la democracia deliberativa, que por cierto ni siquiera la define, pero le impuso un deber a los congresos, y después le impuso reglas a esa democracia deliberativa, y una de esas reglas es tan discrecional como indicar que deben garantizar la equidad en las deliberaciones entre minorías y mayorías. Y entonces tenemos una cosa muy extraña, que es el Poder Judicial determinando categorías políticas porque inventó que debería cumplirse algo que no está en nuestra Constitución, que es esta democracia deliberativa, y además le impuso estas reglas que cada juez o cada ministro, si es que llega a abordarse en otra acción de inconstitucionalidad, decide en qué consiste. Y tenemos 11 leyes que han sido declaradas inconstitucionales sobre esto, que también es muy grave, porque nuevamente no solo está legislando el Poder Judicial, sino que está suplantando a un Congreso Constituyente, porque le está imponiendo o está determinando una regla de carácter del mismo rango que cualquier otro artículo constitucional. Y finalmente vean esta parte absurdísima que tenemos de estar declarando leyes inconstitucionales por falta de consulta indígena o para personas con discapacidad, que suena justo si lo miramos así solito y aislado. Nuestro país firmó en 1991 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero fue hasta después de 2013 que a la Corte le interesó o quiso o declaró alguna norma inconstitucional por la violación a esta obligación convencional. Y vean ustedes que a partir de 2019
tenemos un abuso o una recurrencia absolutamente grande o fuerte sobre esta inconstitucionalidad, porque la Suprema Corte está interpretando que deben someterse, como dice el convenio 169 de la OIT, a consulta indígena cualquier reforma que afecte a las comunidades indígenas. Entonces dice el Poder Judicial o la Suprema Corte, es que ahí no dice, es que el convenio 169 no dice si es una afectación positiva o negativa, y entonces cada vez que se menciona comunidades indígenas en una reforma que sea impugnada en la Suprema Corte, se determina que es procedente declararla inconstitucional, no importa si sea una afectación positiva, dice la Corte, lo cual es una abominación, porque eso ha significado que se declaren inconstitucionales leyes que otorgan más derechos a las comunidades indígenas. Y bueno, afortunadamente ya este año empezaron a ir las propias comunidades indígenas a quejarse ante la Suprema Corte, porque en algunos casos, tuvimos uno en marzo pasado, de comunidades indígenas de Michoacán que fueron a pedirle a los ministros, a las ministras, que no invalidaran una ley de participación ciudadana que les permitía recibir recursos de los municipios que se negaban a distribuirle recursos, no obstante que hay una obligación por el artículo 2 constitucional. Y decían las comunidades, si ustedes declaran inconstitucional esta ley, vamos a dejar de recibir los poquitos recursos que por fin nos están llegando gracias a esta ley. Y hablaban de 5 millones, 7 millones de pesos, o sea, cantidades en realidad pequeñísimas frente a lo que puede recibir un municipio de Michoacán, o por lo menos esos municipios en cuestión, y hicieron afortunadamente ver que era un absurdo pues estar declarando inconstitucionales sobre texto de la defensa de un derecho a comunidades indígenas, declarando inconstitucionales leyes que protegen a las comunidades indígenas. Y efectivamente es así. Pero vean ustedes, por esa razón ya tenemos ahorita 78 leyes declaradas inconstitucionales por supuestas faltas o vicios al proceso legislativo. 78 significa 600% más que lo que se declaró inconstitucional por ese mismo motivo de 1995 a 2018. Adelante, por favor. ¿Qué poder judicial queremos? Bueno, yo creo que, adelante, por favor, pues que queremos y necesitamos un poder judicial sometido a controles, que deje de ser abusivo, sometido al control democrático, que significaría la elección de jueces, magistrados y ministros, porque esa elección es la única que nos puede permitir saber quiénes son y opinar quiénes deben ser, opinar, conocer sus trayectorias, impedir que sigan como jueces, algunos jueces que se han destacado por más bien procurar impunidad más que justicia, algunos jueces que no les interesa resolver rápidamente los temas o los problemas que se les someten a su resolución, a su competencia. La elección de jueces es la única que nos puede permitir el escrutinio público, incluso que puedan comparecer ante otros poderes, porque el Poder Judicial actualmente no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Necesitamos control administrativo para que rinda cuentas, para que transparente sus acciones, para que se sancione, por ejemplo, cuando hay rezago en las resoluciones, controles jurisdiccionales, es decir, jueces que puedan sancionar jueces, y para eso pues tienen que ser jueces que no sean parte del propio Poder Judicial, como se propone ahora, y puedan sancionarse pues en caso de corrupción
O en caso, hay una figura que existe en el mundo que le llaman prevaricato, prevaricación, que es esta forma chueca que tienen los jueces. Decimos coloquialmente que el juez tuerce la ley cuando resuelve cosas absurdas. La ley dice una cosa, los hechos que tiene dicen lo mismo, pero el juez resuelve exactamente lo contrario. Y bueno, tenemos casos que han indignado a la gente, como el caso de este juez del Estado de México, que pretendía que una niña de 4 años acreditara las circunstancias de tiempo, modo y lugar para que procediera la sanción o procediera imputar alguna responsabilidad a una persona acusada de abuso sexual. Bueno, ese tipo de casos pues tienen que poder ser sancionados. Necesitamos límites al alcance de la interpretación. No puede el Poder Judicial decidir qué cosa es lo que considera constitucional, no puede suplantar al Poder Legislativo, no puede faltarle al respeto a los poderes democráticamente electos en nuestro país. Necesitamos también control jurisdiccional para que se reparen no solamente los daños como obligación del Estado. Por ejemplo, cuando una persona es condenada a quedarse eternamente en una prisión preventiva, que los jueces tardan 5, 10 años, 15, 20 años, trae ahorita ya el caso de este señor Vallarta, de Florence Cassés, que no se le dicta sentencia y sigue en la cárcel, y quién sabe cuando resulte que emitan la sentencia, como en muchos casos, vayan ustedes a saber si resulte que quede absuelto, es decir, que nunca tuvo ninguna responsabilidad. Bueno, en esos casos pues tiene que haber algún tipo de sanción para el juez, no nada más la propia obligación de reparar daños por parte del Estado mexicano. Y necesitamos también que se resuelva muy rápido el retiro de asuntos cuando se observen conflictos de interés, jueces que están resolviendo aún, sobre todo pues estos despachos que a veces son hasta parte del mismo juez, y el juez es el que está resolviendo sus propios casos, los casos que asesora. Necesitamos también controles financieros, que pueda haber auditorías, fundamentalmente externas, porque no es posible pues estar validando este criterio que ya tiene actualmente la Corte, que es el que ejerce por medio de una jurisprudencia que decidió quitarle a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de auditarlo. Tiene que ser auditable, tiene además también la obligación de emitir o de cumplir las medidas de austeridad que cumplen los demás poderes, porque hay una ley que también lo obliga, que no ha querido cumplir, como tampoco ha querido cumplir pues la obligación de cumplir el límite de las remuneraciones constitucionales. Adelante, por favor. Adelante, pues hay algunos dogmas que quieren hacernos creer que cuando la gente ejerce democráticamente sus decisiones se presenta algún tipo de tiranía de las mayorías, dicen algunos abogados, porque no sé por qué siguen enseñando eso en algunas facultades de derecho de nuestro país. Y nosotros decimos, pues no, la única forma en que no se ejerce una tiranía es justamente a través del método democrático, porque cuando todos votamos o decidimos, no solamente respecto de una persona que deba ser nombrada funcionaria, servidora pública, sino cuando tomamos democráticamente una decisión por voto, es el único momento en el que cada uno de nosotros, de nosotras, pues somos iguales frente a los demás, porque el voto de la persona más rica de este país incluso vale exactamente lo mismo que el voto de la persona más pobre. La democracia es la única que nos mira como iguales. Por eso la democracia no puede ser ni es tiránica, y por eso es que creemos que es la mejor forma, el mejor método para decidir quiénes deben ser
juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras en nuestro país. Adelante, por favor. ¿Cómo deben ser las personas juzgadoras? Pues yo creo que deben ser capaces de responder a los intereses públicos y sociales, incluso agregaría nacionales. Públicos porque los jueces le tienen muy poco respeto a la resolución de, por ejemplo, estos temas fiscales que llegan a afectar muchísimo al erario, pero no solamente en esos casos, con mucha ligereza se resuelve en favor de empresas que incluso son demostradamente defraudadoras, que empiezan obras y no las terminan, y resulta que al final, como he visto yo varios casos ya en el pleno de la Corte, al final resulta que es el Estado el que tiene que pagarles a esas empresas. Un caso del Estado de Puebla, hace algunas semanas, le está obligando al gobernador de Puebla a pagarle 2,000 millones de pesos a una empresa contratada hace 14 años para construir un libramiento que no terminó, y la empresa no solamente no fue condenada a pagarle, a devolverle lo pagado al Estado, sino que resulta que por medio de una defraudación procesal, un fraude procesal, resulta que es el gobierno el que tiene que pagarle ahora. Y otro caso de la CFE, un nuevo municipio de Chiapas impugnó que la CFE no le estaba pagando el impuesto predial, y resulta que el juez le dio la razón y la Corte se negó a revisar el caso, no obstante que hay un artículo, en el propio artículo 115 constitucional, se dice claramente, es decir, no se obliga a los entes públicos federales a pagar impuesto predial, y resulta que le va a tener que pagar a ese municipio, en la CFE, más de 6,000 millones de pesos. Entonces, por eso es que yo digo, pues sí tiene que haber un compromiso de los jueces, mucho más respeto a los intereses públicos. No se diga cuando se trata del erario, que es dinero del pueblo mexicano. Los jueces deben ser confiables, los jueces deben rendir cuentas, deben actuar con transparencia, con honradez, con racionalidad, con decencia en el uso de los recursos públicos, con sensibilidad y conciencia social. Pareciera que no existen los derechos sociales, no saben cómo resolverlos, y deben sobre todo actuar con mucha solidaridad. Pareciera que no es requisito para ser juez tener una noción mínima de la justicia, por lo menos la más instintiva que tenemos los seres humanos, que es esa idea de justicia, de proteger al más débil, sino que además hay muchos jueces que son incapaces de tener solidaridad hacia quien sufre. Muchos de los casos que se llevan ante un juez los lleva la gente en condiciones extremas, porque son ya temas familiares o temas civiles, o a veces penales, de algún familiar que se encuentra en la cárcel, y no se tiene ninguna solidaridad con este dolor humano, que incluso a veces significa que la gente haya tenido que vender sus bienes para poder pagar un abogado y llegar a las distintas instancias del proceso correspondiente. Y yo creo que los jueces además pues tienen que actuar con humildad, con mucha humildad. Pareciera y se reclama que el cargo de juez es un cargo meritorio, se dice, ya cumplió determinados méritos una persona, pues ya merece ser juez, como si no tuviera una correspondencia con la sociedad. Es decir, los jueces, yo creo que además de mostrar humildad, pues deberíamos también pues tener mucha vocación de servicio. En el caso de la justicia, pues debería ser esa vocación, pues hacer un esfuerzo muy grande para lograr justicia en los casos en los que se someten a nuestra consideración.
Termino yo simplemente comentando que esta reforma que plantea la elección de juezas y jueces, que plantea la conversión o la disolución del Consejo de la Judicatura Federal para crear un Tribunal de Justicia Judicial y un órgano administrativo judicial, que plantea también reivindicar el límite de las remuneraciones que ya se habían aprobado desde hace 14 años en nuestra Constitución y que plantea algunos cambios de la estructura del Poder Judicial. Yo creo que es apenas un inicio de la reforma del Poder Judicial. Nos faltan otros temas, falta seguramente, porque además ya lo abrió así el Congreso de la Unión, la discusión sobre los ministerios públicos. El nivel de impunidad no puede continuar así. Se hizo una gran reforma muy pomposa que lleva más de 35,000 millones de pesos gastados para crear los centros de justicia con el sistema acusatorio, le llaman, y no se tocó el Ministerio Público. Pues ahora tenemos que regresarnos y reformular toda la investigación penal, que es indispensable. Pero también necesitamos una reforma que brinde acceso a la justicia, es decir, que el tema de los jueces no sea para los ricos de este país, que cualquier persona pueda presentar una demanda, y es más, debería haber hasta formularios para la presentación de demandas sin abogados. Necesitamos que la justicia sea accesible. Si tenemos ya formularios, por ejemplo, como ese de la plataforma de transparencia, que va instruyendo a la gente cómo llenar datos y a partir de ahí se puede impugnar una resolución de transparencia, bueno, podemos hacerlo también en el propio Poder Judicial, sobre todo con temas que son más frecuentes, de conflictos cotidianos de la gente. Y necesitamos que el Poder Judicial también sirva para garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, a las pensiones gratuitas, etcétera, etcétera, que son derechos sociales que se encuentran en nuestra Constitución y que el Poder Judicial pareciera que asumió que no son su materia. Tiene que servir también el Poder Judicial para crear justicia en el tema más injusto de nuestro país, que es la desigualdad social. Amigos, amigas, quizá esta reforma inicial no esté resolviéndolo todo, pero yo no tengo duda en una cosa: si no democratizamos al Poder Judicial, no vamos a poder entrar a todos los demás temas, porque vamos a seguir teniendo una obstrucción absoluta a que se transforme uno de los poderes más importantes de nuestro país. Y dice nuestra Constitución que el pueblo mexicano tiene en todo momento el derecho de transformar su forma de gobierno, y el Poder Judicial es parte inherente o parte fundamental de esa forma de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Lenia Batres. Es un gusto escuchar su ponencia. Agradecemos su participación. Le vamos a continuación le vamos a ceder el uso de la voz al doctor Jaime Cárdenas, a quien presentaré y cederé el uso de la voz y daremos lectura a su semblanza curricular. Nació en Parras, Coahuila, en 1960, licenciado en Derecho, mejor promedio de su generación en la Facultad de Derecho, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente cursa el último semestre de la especialidad en Derecho Penal
en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, en donde ha hecho desde 1984 al presente una vida como permanente estudiante y docente. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006. Fue integrante del Observatorio Constitucional Latinoamericano que dio seguimiento a los procesos constituyentes chilenos de 2020, 2022 y 2022-2023. Bueno, es muy amplio su currículum, doctor. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que después de haber oído la espléndida conferencia de la ministra Lenia Batres, poco me toca decir. Solamente trataré de puntualizar algunas ideas, algunas nociones, con el propósito de que ustedes tengan, los que no son especialistas en temas jurídicos, tengan una idea de lo que se trata, de lo que trata esta reforma y de las implicaciones, como ella las mencionaba, que puede tener para México. Esta reforma, lo primero que hay que decir, nace de una, primero, mi agradecimiento, perdón, la grosería, la diputada Liz Arroyo, que nos invitó. Luego, mi agradecimiento también a la diputada federal Guadalupe Chavira, que me hizo el favor de contactarme para estar con ustedes, al diputado federal electo de La Rosa, a los compañeros diputados y diputadas que aquí nos acompañan del estado de Oaxaca. Es un honor estar con todos ustedes, al igual que con este auditorio, ¿no?, tan nutrido, que no se cansa a pesar del calor, ¿no? Entonces, déjenme empezar, después de este agradecimiento, que tenía que hacerlo, porque es de personas educadas ser agradecido, que me hayan invitado a Oaxaca para hablar de este importante tema, explicar brevemente en qué consiste la reforma. La reforma es una propuesta, es una iniciativa que el presidente de la República, López Obrador, presentó el 5 de febrero de este año en Querétaro, junto con otras iniciativas. Fueron 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 legales. Una de las iniciativas tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Es una iniciativa del presidente López Obrador. Es muy probable que durante este mes la iniciativa sea dictaminada en la Cámara de Diputados para permitir que el siguiente Congreso, que entra en funciones el 1 de septiembre, la apruebe. ¿En qué consiste la iniciativa? Ya lo señalaba la ministra Batres, propone elegir por voto ciudadano a las ministras, a los ministros, a las magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, pero también a jueces y magistrados locales. Una vez que se apruebe la reforma a nivel federal, en los siguientes meses hay artículos transitorios que lo señalan en la iniciativa del presidente. Habrá procesos de elección en los estados de la República para elegir también a las magistradas, magistrados, jueces, juezas del fuero común. ¿Qué otra cosa contiene la iniciativa? Bueno, propone una modificación muy importante en lo que hoy es el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Esto existe aquí federal en los estados, aquí en Oaxaca hay uno. El Consejo de la Judicatura tiene a su cargo administrar el presupuesto que año con año recibe el Poder Judicial. Tiene a su cargo lo que se llama la carrera judicial, es decir, hace concursos, se supone, ¿no?, para nombrar a jueces, magistrados, secretarios, actuarios, para establecer ascensos en el Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura también hace supervisión o vigilancia, eso dice la Constitución y la ley, pues para vigilar que los jueces no cometan, por ejemplo, faltas administrativas, los magistrados que no acosen a sus secretarias, a sus secretarios. En fin, se supone que hay una labor de vigilancia que realiza el Consejo de la Judicatura. Y tiene otra labor, una cuarta labor muy importante, que es la de disciplina judicial. Es decir, es un órgano que debe sancionar o que está facultado para sancionar administrativamente a magistrados, jueces, secretarios, actuarios que cometen faltas administrativas en el interior del Poder Judicial. Esa última parte, sobre todo, bueno, nada del Consejo ha funcionado. Esa última parte, esa de la disciplina judicial, esa de la sanción, pues es la que menos ha funcionado. El Consejo de la Judicatura, el federal y los locales, pues que está integrado en su mayoría por jueces, por ejemplo a nivel federal, quien preside el Consejo es el presidente o presidenta de la Corte. Además hay 3 magistrados y jueces, son 4 del Poder Judicial, 2 del Poder Legislativo, 2 del Senado y 1 del Ejecutivo. El Poder Judicial tiene la mayoría en ese Consejo. Ese Consejo, pues así también se reproduce en los estados, protege, voy a decirlo así coloquialmente, a jueces, funcionarios judiciales, magistrados, que son imputados por una falta. Les voy a hablar de mi vida. En una época de mi vida, un año y medio, me tocó ser consejero de la Judicatura en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del 2007 al 2008, mitad del 2008. En ese tiempo que estuve en el Consejo de la Judicatura, yo venía nombrado por el Ejecutivo local. Pues yo nunca observé que hayan destituido a un magistrado, que hayan destituido a un juez o jueza o magistrada, sino que se sancionaba a funcionarios menores, a secretarios, a oficiales secretarios, pero nunca eran además tampoco sanciones de inhabilitación, de destitución, eran pequeñas sanciones, amonestaciones, alguna suspensión temporal por 15 días. Los peores casos, en aquellos años, el Tribunal de la Ciudad de México, no sé si lo sepan, ya no lo tiene, pero en aquellos años había juzgados en las Islas Marías. El juzgado de las Islas Marías dependía del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cuando un juez se portaba muy mal, lo mandaban un año a las Islas Marías. Pero por supuesto le pagaban su sueldo. En las Islas Marías no tenía nada que hacer. Yo alguna vez hice una visita, había 5 expedientes, no tenía nada que hacer. Se dedicaba a la buena vida, no tenía nada que hacer en las Islas Marías, aquel juez sancionado. Entonces esa función de disciplina se va a cambiar, se propone cambiar mediante la creación de un tribunal que se va a llamar Tribunal de Disciplina Judicial. Ese tribunal, sus integrantes, que serán 5, estarán electos por 6 años, no se van a poder reelegir, y tendrán suficientes facultades, competencias legales para sancionar a los funcionarios judiciales. Va a ser un tribunal muy poderoso y muy importante. Ya en el Poder Judicial de la Federación le tienen miedo a este tribunal de disciplina judicial. Luego la parte administrativa, la parte de los concursos, del presupuesto, que es muy importante también, estará a cargo, como dijo la ministra Batres, de un órgano de administración judicial. Ese órgano de administración judicial pues, vigilará que el presupuesto se ejerza adecuadamente, que se realicen todos los concursos que la ley prevé. Los concursos deben ser generalmente, o deben ser todos, abiertos. En la actualidad, no sé si alguno de ustedes trabaja en el Poder Judicial de Oaxaca o en el Poder Judicial Federal, los concursos son cerrados. Participan sobre todo integrantes del Poder Judicial, pero una abogada o un abogado que quiere participar, sobre todo los jóvenes, no puede porque no forma parte del Poder Judicial. La idea es que los concursos
de ahora en adelante sean concursos abiertos para que cualquier abogada o abogado que reúna los requisitos para ser secretario, actuario, juez o magistrado pueda participar en esos concursos. Entonces, este órgano de administración judicial se encargará de los concursos de jueces, de la administración, de la vigilancia, de hacer visitas a los juzgados, a ver si están actuando adecuadamente en los tribunales. Ese es el cambio. Hay también un cambio que reclama una estructura diferente del Poder Judicial. Por ejemplo, actualmente, no sé si ustedes sepan, hay 11 ministros y ministras. La reforma propone 9 ministros y ministras. Los nombramientos de ministros y ministras hoy en día son por 15 años. Se propone que sean por 12 años. Los magistrados se propone que sean por 9 años. Se van a poder elegir. Los ministros no. Los ministros 12 años y se acabó. Y los jueces serán nombrados, electos por 6 años y se van a poder elegir. ¿Cómo será el sistema de votación? Pues votaremos, así como votamos por el gobernador, por los diputados, por el alcalde, por el presidente, votaremos por los ministros. ¿Cómo se va a proponer a los ministros? Dice la iniciativa que cada poder, el ejecutivo, el legislativo, judicial, propondrá para ministros 10 nombres. Y de esos 10, por cada poder, la gente tendrá que elegir. A mí del ejecutivo me gustan estos 2 o 3 y voto por ellos. A mí del legislativo me parece que este es bueno o esta me parece buena. Y estos del judicial, y así se elegirán. Y para magistrados y jueces, cada poder va a proponer 2 nombres. 2 para magistrados, 2 por el ejecutivo, 2 por el legislativo, 2 por el legislativo, judicial y ejecutivo. Aún se está discutiendo en este puesto muy importante, porque una de las críticas que se ha señalado a la reforma, a la iniciativa del presidente, es que se trata de un método muy complejo, un sistema electoral muy complejo. Esta es una de las cosas que se está discutiendo. Por ejemplo, se está discutiendo si la elección de ministros es por mayoría, por 10, 10 y 10. Y si la elección de magistrados y jueces se hará mediante listas de representación proporcional para simplificar la elección y no tenga que votar o escoger un ciudadano o ciudadana entre 1000 nombres. Entonces, se está discutiendo cómo simplificar estas boletas, este método de elección, para que el ciudadano tenga más facilidad para escoger a los ministros, magistrados y jueces. Esto no está